¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a presentar un tema de derecho fiscal, así que no sé si para empezar me puedan confirmar si me escuchan. Sí, sí se escucha. Ok, entonces vamos a empezar. Gracias. Pues el tema que vamos a tratar en este día, pues es el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Vamos a comentar algunos temas importantes, algunas resoluciones que se puede hacer y mis compañeros van a estar presentando pues cada tema. Y al final de la exposición igual pueden presentar sus preguntas y con gusto las vamos a contestar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la obligación tributaria. La obligación tributaria es aquella que parte de las necesidades del Estado para que todos contribuyan al gasto público. El incumplimiento de este tipo de obligaciones conlleva sanciones con multas o suspensión de actividades. La principal obligación tributaria es el pago de impuestos, en teoría, y tolerar. En las obligaciones de dar, el contribuyente paga al Estado las contribuciones. Por ejemplo, la persona física o moral que adquiere un inmueble o lo inscribe en el registro público de la propiedad paga al Estado los derechos de la inscripción. ¿Qué pasa si no cumplen con con alguna obligación? Cuando hayas dejado de cumplir alguna obligación fiscal o hubieras cometido un error, por ejemplo, no presentar declaraciones o presentar con errores, deberás presentar la declaración omitida o hacer las complementarias correspondientes de manera voluntaria antes de que ir a la autoridad. Si corriges los errores, cumples las obligaciones de manera voluntaria, no se tendrá sanción o multa. Sin embargo, lo haces seguimiento, se te impondrá acción o tienes. La prescripción de la obligación en materia tributaria no conoce como prescripción, pero sí la general la 146 del Código Fiscal se extiende en el término de 5 años. Este plazo sagrado como si el pago es Bueno, yo les voy a hablar sobre las sanciones u otras soluciones.
Cuando se incumplen las obligaciones, lo más común son las aplicaciones de sanciones, ya sean administrativas o penales, pero no se pretende sancionar. También pueden arbitrarse otras soluciones menos extremas, como son las medidas de orden jurídico, donde la mayoría de estas son con el ánimo de lograr el cumplimiento de la obligación. Como primera medida encontramos las exoneradoras, que se tratan de figuras a través de los cuales el sistema jurídico libera el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el primer caso se encuentra el caso fortuito de fuerza mayor, donde el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir el total o parcialmente el pago de las contribuciones y sus accesorios, autorizar el pago o su pago a plazos en parcialidades. Esto se encuentra en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. En el segundo caso encontramos el cumplimiento voluntario pero tardío de la obligación. No se impondrán multas cuando se cumplen de forma espontánea las obligaciones fiscales, fuera de los plazos señalados de las disposiciones fiscales. Esto se encuentra en el artículo 73 del Código. En la facultad de las autoridades fiscales, la SHCP podrá reducir hasta el 100% de las multas por la inflación a las disipaciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual el SAT establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos y supuestos por los cuales procederá a la reducción, así como la forma y plazos para el pago de la parte reducida. Esto se encuentra en el artículo 74 de la Federación. En el siguiente caso es la prescripción de la obligación, donde el crédito fiscal se extingue por prescripción en un término de 5 años. Esto se encuentra en el código, en el artículo 146. Las siguientes son las medidas cautelares, que se tratan de figuras a través de los cuales el sistema jurídico de responsables tributarios los exhorta para su cumplimiento o tolerar su cumplimiento fuera de ciertos plazos o bajo determinadas circunstancias. En el primer caso se encuentra la comisión de errores aritméticos de los responsables tributarios. El error aritmético simplemente da como consecuencia la rectificación. En materia tributaria lo materializan en el artículo 42 del Código Fiscal y además puede llegar a sancionar con la imposición de una multa. En el segundo caso, la no presentación en tiempo de alguna declaración o información al fisco, cuando los responsables tributarios omiten presentar declaraciones, avisos u otros documentos al fisco. Esto puede actuar de distinta forma, pero siempre acude como primera actitud con una invitación o requerimiento. En el artículo 33 del Código del Código Fiscal de la Federación, se nos habla sobre la carta de invitación en su fracción tercera, que dice que para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal para el mejor ejercicio de sus facultades y las del contribuyente podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras. En las medidas incentivadoras, es una figura del sistema jurídico que premia el perdón de determinados créditos fiscales en forma total o parcial a los responsables tributarios omisos, donde se encuentran los siguientes casos: que suscriban un acuerdo conclusivo con las autoridades fiscales, como se menciona en el artículo 69 G, que indica que el contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho por única ocasión a la condonación del 100% de la multa. En el segundo caso, donde se haya demostrado una buena conducta del tributario, tomando muy en cuenta su conducta pasada antes de proceder a sancionar. Es tanto como decir que a pesar de que incumpliste y debo sancionarte, no lo haré porque te has portado bien y por esta ocasión te lo perdono. Lo deja más claro el artículo 70A del Código Fiscal, cuando, con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, las autoridades fiscales hubieran determinado la omisión total o parcial del pago de contribuciones, sin que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas. El infractor podrá solicitar los beneficios que este artículo otorga, siempre que declare bajo protesta de decir verdad que cumple con todos los requisitos. En el otro supuesto se encuentra que dentro de un procedimiento de concurso mercantil y se cumpla con los ciertos requisitos. En estos procedimientos de concurso mercantil se pretende ofrecer opciones jurídicas a las empresas para hacer frente a su grave situación financiera. Una de ellas es otorgarles las prerrogativas en materia tributaria. Este supuesto se regula en el artículo 146b del Código, que dice que, tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicia el procedimiento del concurso mercantil.
siempre que el comerciante haya celebrado un convenio con sus acreedores en los términos de la ley. En las medidas indemnizatorias se trata de una figura en la cual el sistema jurídico exige a los responsables tributarios una indemnización, restitución o resarcimiento por el incumplimiento de la obligación o por el cumplimiento tardío de la misma. En este encontramos los recargos, el cual el Código Fiscal de la Federación lo regula en el artículo 21, al indicar, entre otros puntos, que cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos. En el siguiente punto, en la indemnización por cheque devuelto, el cheque recibido por las autoridades fiscales que se ha presentado en tiempo y no se ha pagado dará lugar al cobro del monto del cheque y una indemnización que será siempre el 20% del valor de este, y se exigirá independientemente de otros accesorios. En el tercer supuesto está el cobro de gastos de ejecución. Dice, Ya, hubo un pequeño problema. En el cobro de gastos de ejecución, el artículo 150 dice que cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución. Y por último, la utilización de los créditos fiscales, el artículo 21 nos señala que cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes que se debió hacerse el pago hasta el mes que se efectúe. Bueno, por último, de las últimas medidas que tenemos son las sancionatorias, que se trata de una medida ejemplificativa. Son las medidas más extremas y severas que regula la legislación fiscal. Nuestro sistema jurídico tributario nacional arbitra distintas sanciones. La primera es la administrativa, la cual incide directamente sobre algunos de los responsables tributarios y no guarda relación con la determinación de la base gravable de la contribución adeudada, como sí sucede con las sanciones fiscales. Las leyes fiscales federales establecen distintos tipos de ellas, pero las más comunes son las multas, la clausura del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días, el abandono de las mercancías a favor del fisco y la suspensión temporal del registro de los contadores públicos facultados para dictaminar. En las sanciones fiscales, la autoridad pretende sancionar al sujeto responsable al limitar algún derecho o prerrogativa que afecta a alguno de los elementos del impuesto que aquel debe cubrir. Dentro de este se encuentra la pérdida de un derecho o la negativa para la deducción de un gasto o inversión, o revocar o impedir que siga surtiendo efectos una autorización otorgada previamente por las autoridades fiscales. Por último está la sanción penal, que es la más severa, que puede encarar a un responsable tributario ante el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta sanción, en teoría, responde al principio de intervención mínima, que forma parte del principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el derecho penal. En el primer supuesto es el ser un derecho fragmentario en cuanto no se protegen todos los bienes jurídicos, sino tan solo aquellos más importantes para la convivencia social, limitándose además esta tutela a cuyas conductas atacan de manera más intensa aquellos bienes. Y el segundo supuesto, que es el ser un derecho subsidiario que como último ratio
ha de operar únicamente cuando el orden jurídico no pueda ser preservado y restaurado eficazmente. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de incumplimientos. La siguiente, por favor. Bueno, entre ellos está la falta de presentación de declaraciones, que es no presentar declaraciones fiscales en los plazos establecidos por la autoridad fiscal. Otra más sería la omisión en el pago de impuestos, no pagar los impuestos correspondientes en los montos y plazos establecidos por la ley. También está errores en la información proporcionada, que es proporcionar información incorrecta o incompleta en las declaraciones fiscales. Siguiente, por favor. También estaría no incumplir con obligaciones accesorias, que es como la retención y el entero de impuesto, la expedición de comprobantes fiscales, entre otros. También sería otro no llevar la contabilidad. Para ciertos contribuyentes, como personas morales, no llevar una contabilidad conforme a las disposiciones fiscales. Simulación de operaciones. Realizar operaciones simuladas para evadir impuestos u obtener beneficios fiscales indebidos. Fraude fiscal. Realizar acciones fraudulentas para evadir impuestos de manera intencional y sistemática. No proporcionar información requerida por las autoridades fiscales. Esto es, no proporcionar la información solicitada por las autoridades fiscales durante una auditoría o proceso de fiscalización. También entraría no cumplir con obligaciones formales, que es no cumplir con las obligaciones formales establecidas por la ley, como llevar registros contables adecuados, conservar documentos fiscales, etc. Utilización indebida de esquemas fiscales. Participar en esquemas fiscales abusivos o fraudulentos diseñados para evadir impuestos de manera ilegal. Otro sería no cumplir con obligaciones de retención y entero. No retener impuestos cuando sea necesario según la ley o no enterar los impuestos retenidos en los plazos establecidos. También sería la evasión fiscal internacional, que es no cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con actividades económicas realizadas en el extranjero que afecten la tributación en México. Y por último sería la presentación, no presentar avisos de cambio de situación fiscal, que es no informar a la autoridad fiscal sobre cambios en la situación fiscal que puedan afectar las obligaciones tributarias. Bueno, y algunos medios de resolución a este tipo de conflictos, pues ahorita podemos ver cuáles son. Algunos son negociación directa con la autoridad fiscal, que esto consiste en tratar directamente con la autoridad fiscal para discutir operaciones de pago, planes de pago, buscar la recaudación de multas y recargos. Otro tema, otro punto también sería el asesoramiento legal y contable, pues buscar ayuda profesional con especialistas en el derecho fiscal y con la contabilidad y que con ellos evaluemos la situación y determinar la mejor estrategia para resolver el conflicto. Otra cosa sería que con la ayuda de estos profesionales especialistas, pues llevar algún recurso de revocación que es ante la autoridad fiscal, impugnando la resolución que impuso las sanciones o multas, o un juicio contencioso administrativo, que es recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar decisiones de la autoridad fiscal que no se consideren justas o legales. Algunos medios alternativos de resolución de conflictos son explorar opciones como la conciliación fiscal o la mediación, que puede ayudar a resolver disputas de manera más rápida y menos adversarial que los procedimientos legales tradicionales. Otro punto sería regularización voluntaria. Si se descubre algún incumplimiento tributario antes de que la autoridad fiscal lo detecte, se puede optar por regularizar la situación de forma voluntaria, presentando las declaraciones correspondientes y pagando las impugnaciones, los impuestos adeudados, lo que puede reducir las sanciones.
algunos acuerdos conclusivos. En ciertos casos se puede solicitar un acuerdo conclusivo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es un mecanismo que permite resolver controversias fiscales de manera rápida y efectiva a través de las negociaciones entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Eh, Otro sería consultas y orientación fiscal. Obtener asesoramiento de expertos fiscales para entender las obligaciones tributarias, identificar posibles incumplimientos y tomar medidas preventivas para evitar conflictos futuros. Una auditoría interna sería realizar una auditoría para identificar posibles irregularidades fiscales y corregirlas antes de que sean detectadas por la misma autoridad, lo que puede ayudar a mitigar riesgos y evitar sanciones más graves. Otro punto sería capacitación y actualización. Mantenerse informado sobre los cambios en la legislación fiscal y recibir capacitación periódica para garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias y prevenir incumplimientos involuntarios. Pues en conclusión podemos decir que el incumplimiento de las obligaciones tributarias pues es un problema serio que afecta tanto a los individuos como a las economías en general. Este comportamiento socava la capacidad del Estado para financiar los servicios públicos esenciales como la educación, la salud, la infraestructura. Además puede generar desigualdades económicas al permitir que algunos eludan sus responsabilidades contributivas mientras otros cumplen con ellas. No sé si alguno de mis compañeros quiera agregar algo antes de que pasemos a algunas preguntas. Bueno, si no tenemos alguna participación de mis compañeros, pues podemos pasar a algunas preguntas. No sé si tengan algunas. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Me podrías explicar un poco más del procedimiento del juicio administrativo contencioso? Sí, este pues es un tipo de juicio eh, que es un procedimiento legal que se lleva a cabo ante los tribunales con el fin de resolver disputas entre los contribuyentes y la administración fiscal. El juicio contencioso administrativo puede ser una opción cuando haya discrepancia en la interpretación de la ley, cuando haya impugnación de decisiones y para protección de derechos del contribuyente. Al igual como cualquier procedimiento legal, pues es importante tener en cuenta que el juicio puede ser complejo y pues obviamente requiere asistencia legal especializada. Pues obviamente lo que se recomienda pues es siempre participar, bueno, contar con la ayuda de algún asesor legal especialista en la materia. Gracias. Bueno, igual creo que mandaron una pregunta al chat que dice que
si se puede explicar el recurso de revocación y si se podría usar como medio alternativo al juicio contencioso administrativo. Y pues sí, bueno, en primer momento, pues en muchos sistemas jurídicos el recurso de revocación pues es una vía legal que los contribuyentes pueden utilizar para la impugnación de decisiones o determinaciones fiscales realizadas por la autoridad fiscal sin necesidad de recurrir a un juicio administrativo contencioso administrativo, perdón. Este recurso proporciona una oportunidad para que los contribuyentes presenten argumentos y evidencia para impugnar una determinación fiscal específica como la misma autoridad fiscal que la emitió. Hay algunas situaciones en las que el recurso de revocación podría ser útil para resolver problemas fiscales, que puede ser impugnación de una determinación, apelación de multas e intereses, aclaración de interpretación de la ley. Y pues, igual que la otra pregunta, pues es importante contar siempre con asesoría especializada pues, en la materia. Igual no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Más que nada me surge la duda de qué significan las siglas de SHCP. Es Secretaría de Hacienda Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Todos los incumplimientos de las obligaciones tributarias traen como consecuencia una sanción? No, bueno, de hecho, como se pudo ver en las medidas, por ejemplo, las exoneradoras buscan el cumplimiento de la obligación, donde incluso se puede eximir o condonar el pago total. O, por ejemplo, también en las indemnizadoras buscan el perdón. Perdón, en las incentivadoras es donde se busca el perdón y donde incluso se te puede condonar también el 100%